Sí, de hecho nosotros en la fecha hemos revelado el número de agresiones que tenemos documentados desde el 1 de enero hasta la fecha, 251 ataques a periodistas. Y ojo que este no es un año como el caso del año pasado que dices, mira, hay movilizaciones sociales, o un año electoral donde siempre se elevan las cifras porque hay un riesgo particular. No, este es un año que tendría, sí, de crisis política permanente, pero que tendríamos que mantener los estándares que en el país lamentablemente se han mantenido siempre como mínimos en agresiones a periodistas, pero a este paso, si mantenemos el promedio, vamos a alcanzar y quizás superar la cifra del año pasado. Hoy se celebra el Día de los Periodistas y Periodistas, de los y las periodistas. Vamos a conversar, estamos conectados para ello vía Zoom con Zuleana Lainez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que le ha dado como nueva vida a esta antigua organización defensora de los intereses de los periodistas. Zuleana, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto estar en contacto. Y más en una fecha como esta, que poco hay que celebrar, pero mucho para reflexionar. Un gusto siempre verte. Vamos a comenzar, Zuleana, por la cosa que está diciendo la señora Dina Boluarte. ¿Podemos, por favor, poner un cachito de lo que dijo Dina Boluarte? Esos grupitos por allí, envidiosos, insatisfechos. Sabe Dios qué los motiva para mentir. Allá ellos con sus mentiras. Acá nosotros estamos trabajando convencidos que cuando nos retiremos del 2026 dejaremos un país distinto al que hemos recibido. Ustedes sean el piloto de decir la verdad y créanme que van a ganar más sintonía, porque cuando se miente y se miente, ya nadie quiere escuchar la mentira. Prefieren ver YouTube, TikTok, Instagram. Ya no ven los canales. Ojalá que la región de Piura, con sus noticieros regionales, abracen la unidad de la patria y ustedes sean el ejemplo de dar una noticia objetiva, sincera, transparente, ajustada a la verdad. Porque esta presidenta, para quien les pese, no miente, dice siempre la verdad. Pero dijo algo más, señora Magariño. Algo más dijo, ¿no? Se transformó en una especie de Alejandro Toledo. Yo, para empezar, a mí me llama la atención. Yo no sé si la señora Boluarte ve y lee las cosas que están diciendo de ella en las redes sociales. No se no he enterado. La están haciendo polvo en las plataformas, los influencers. O sea, no, creo que no existe una sola red social donde haya alguien que la defienda de manera consistente. En fin, ¿qué dice Zuleana? Pero además, Nicolás, creo que en un signo bastante propio de este régimen, del cinismo, no sé si han tenido oportunidad de ver hace unos minutos el saludo que le dan a los periodistas desde el Twitter de la Presidencia de la República, ¿no? Hace unos minutos, lo he visto, pone mis queridos hombres y mujeres periodistas, un saludo para ustedes en este día. Cinismo absoluto, ¿no? Porque ya lo decíamos en la víspera, hoy probablemente no me extrañaría que en los próximos minutos el Ministerio del Interior también saque un saludo grandilocuente a la prensa, cuando el ministro del Interior está siendo hasta hoy el funcionario más hostil de los últimos meses contra la prensa, ridiculizando. Ahí está el tuit justamente, que luego de escuchar a la presidenta es una prueba más del cinismo frente a la actuación y a la tarea que tienen los periodistas. Lo que habría que decirle a la señora Dina Boluarte es que la mejor forma de saludar la actividad periodística, primero, es dejando de estigmatizar a la prensa. Segundo, es brindándole declaraciones a la prensa. Recordemos que ella ha tenido periodos prolongados de tiempo sin contestar las preguntas de nuestros colegas, que es la presidencia de la República
justamente la que no solo en Lima, ojo, también en regiones, hoy sabemos que están en Chiclayo, hace algunas semanas en Tarapoto, donde encierran a nuestros colegas en cuartitos, o acá en Lima los dejan en tabladillos, no los dejan ir ni a los servicios higiénicos para evitar el riesgo de que puedan sacarle alguna declaración a la presidenta de la República, el desprecio absoluto a la actividad de los periodistas con declaraciones como las que hemos escuchado, pero que se suman a posiciones que nos denominan prensa tendenciera, ¿no? O su ministro del Interior ridiculizando a una colega de Radio Marañón en Jaén hace algunas semanas, diciéndole a ti y a tus colegas les tengo que enseñar con manzanitas lo que es la inseguridad ciudadana. Eso es impropio de quienes ejercen responsabilidades de Estado. Y eso hay que decirlo en fechas como hoy, desde donde cínicamente varias instituciones del Estado, y no hablo solo del gobierno central, hay también gobiernos regionales, gobiernos locales que cínicamente hoy serán muy grandilocuentes en sus saludos y el reconocimiento al periodismo. Y déjame decirte, Nicolás, de que nosotros hoy hemos revelado, siempre lo hacemos en los días del periodista, porque creo que es la manera más clara de reflejar cuál es la situación del periodismo en el país. Hoy hemos revelado las cifras de ataques a periodistas desde el 1 de enero hasta la fecha. Yo te quiero pedir un favor, Zuliana, hazme un favor. Tengo que ir al reporte del tránsito, una breve pausa, y quiero que esas cifras nos las des inmediatamente después. Te suplico, por favor, mantente conectada. Regresamos inmediatamente contigo. Estamos con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Con ella volvemos tras la pausa. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos conectados vía Zoom con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Y fíjate, nos guardó la señora Magariño para después de la pausa este regalo que tiene para ti de parte de Dina Boluarte. Adelante, por favor. Estamos trabajando y nadie nos va a derrotar. Es una especie de Toledo, ¿no es cierto? De regreso, en fin. Pero estabas hablando de las... Más vale reír, Nicolás. Ah, sí, pues. Yo creo que no hay otro caso en que valga más esto, mejor reírnos que llorar, ¿no es cierto? Pero tú estabas hablando de las cifras, de la realidad de lo que se está viviendo en el ejercicio del periodismo en el Perú. Sí, de hecho nosotros en la fecha hemos revelado el número de agresiones que tenemos documentados desde el 1 de enero hasta la fecha, 251 ataques a periodistas. Y ojo que este no es un año como el caso del año pasado que dices, mira, hay movilizaciones sociales, o un año electoral donde siempre se elevan las cifras porque hay un riesgo particular. No, este es un año que tendría, sí, de crisis política permanente, pero que tendríamos que mantener los estándares que en el país lamentablemente se han mantenido siempre como mínimos en agresiones a periodistas, pero a este paso, si mantenemos el promedio, vamos a alcanzar y quizás superar la cifra del año pasado. El año pasado tuvimos 360 agresiones a periodistas en un año de movilizaciones intensas. Y eso habla de una pésima salud de las libertades informativas en el país. Pero lo que es peor, Nicolás, porque ya la cifra es mala, pero lo que es peor es si vemos cuáles son los principales actores que perpetran estos ataques a periodistas. Y son actores públicos, Poder Ejecutivo, hemos escuchado a la Presidenta de la República, pero escuchar a sus ministros de manera cotidiana tampoco es extraño. Recordemos que el ministro del Interior, no solo con los famosos audios contra la encerrona, las cartas notariales a Hildebrand en sus 13, la ridiculización de colegas, el poder legislativo, que cada vez que puede aprovecha su capacidad de legislar para intentar amordazar a la prensa. No es solo la ley Mordaza del año pasado, ellos han intentado también configurar otro tipo de delitos
como penalizar la difusión de los dichos de colaboradores eficaces. Hoy hay un proyecto de ley que intenta incluso cambiar, que ya tiene dictamen aprobado, o sea, que podría entrar al Pleno en cualquier momento, que pretende cambiar la composición del directorio del Instituto de Radio y Televisión. De hecho, ya es mala actualmente la composición, porque su presidente es elegida a dedo por el Poder Ejecutivo, pero el Poder Legislativo está pretendiendo tener un asiento en el Instituto de Radio y Televisión del Perú, ¿no? Pero además tienes al Ministerio Público, ¿no? Que nosotros decimos, los periodistas no tenemos corona para decir, oye, a un periodista no se le puede levantar el secreto de comunicaciones, no. Pero hay que medir la proporcionalidad de esas medidas, porque uno sabemos, tienen que ser medidas extremas, porque uno sabe que cuando ingresas al registro de llamadas de un periodista que además hace temas de investigación, desarrolla investigaciones periodísticas, probablemente lo que estés afectando de manera directa es el secreto profesional, ¿no? Subrayo, no digo que no se pueda nunca aplicar una medida así, pero tiene que ser una medida proporcional, y ahí no solo está el pedido de los fiscales, sino está la decisión de los jueces, porque es el juez el que apruebe el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y a esto súmale la actuación de gobiernos locales, gobiernos regionales, que de manera constante traban acceso a información. Tuvimos en Tumbes hace poco la negativa de que ingresen periodistas al hospital regional a recoger la voz de los ciudadanos y ciudadanas que se quejaban del servicio de salud brindada por esa entidad del Estado, entre otros casos en los que los periodistas son sentados ante un juez única y exclusivamente en el afán de amordazarlo. Ahora, ¿qué hacer? Esa es la pregunta que yo le hago a todas las personas mínimamente sensatas, que felizmente son la mayoría de este país, o a quienes, como tú, Zuleana, representa un sector, en este caso, tan importante como el periodismo. ¿Qué hacemos, Zuleana? ¿Qué hacemos para enfrentar esta situación? Para nosotros una cosa básica, Nicolás, y es lo que intentamos hacer, es documentar todos estos casos, porque una de las cosas con las que nos hemos encontrado es con el negacionismo natural de las dependencias del Estado, ¿no? Cuando nosotros decimos las fuerzas del orden han agredido a esta periodista, te dicen, no, esto no ha sido así, no han sido las fuerzas del orden. Y nosotros no, acá están los casos, acá están los testimonios, acá muchas veces están hasta los vídeos que registran el momento de la agresión, lo que hace innegable esa situación. Y frente a la inacción de las entidades locales, Nicolás, una de las cosas que hacemos también es acudir a instancias supranacionales, ¿no? De hecho, hemos llevado casos a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos articulado y acompañado visitas del Relator para la Libertad de Expresión aquí, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas también se ha implicado de manera considerable en los casos de ataques a periodistas, porque a veces regímenes como los que tenemos no escuchan a las organizaciones locales, ¿no? Pero cuando ven que ponen la lupa a organismos de naturaleza internacional y demás, por lo menos están obligadas a rendir cuentas de qué están haciendo en esos procesos. Pero para nosotros lo básico es denunciar, no le quitamos el peso. A veces se dice, oye, pero solo son pronunciamientos, solo son... No, los pronunciamientos son importantes para visibilizar una situación que se intenta negar desde las instancias públicas, desde las instancias del Estado, y lo otro es cómo articulamos defensa legal, ¿no? Nosotros acompañamos a periodistas que son llevados a tribunales. A veces parece difícil, Nicolás, pero yo te cito una cosa esperanzadora, ¿no? Ayer estábamos, y creo que esto muchos medios no le han dado la cobertura que habría que darle, y aprovecho ese espacio, Exitosa siempre nos abre las puertas para difundir ese tipo de noticias. Pero ayer hemos estado en la lectura de audiencia de un tema que es fundamental en el país, que es el caso de Jaime Ayala Zulca, periodista desaparecido hace 40 años. Después de 4 décadas,
se ha conseguido justicia en ese caso. No justicia plena, porque los restos de Jaime Ayala todavía no se encuentran, pero se ha conseguido, Nicolás, que se condene a 18 años de pena privativa de la libertad a uno de los perpetradores de la desaparición forzada. Pero además, y esto gracias a la familia, a los abogados, al gremio, que no ha abandonado el caso ni un minuto en estos 40 años, un precedente importantísimo del fallo de ayer en favor del caso Guanta y del periodista Jaime Ayala Zulca, es que la jueza Miluska Cano y su tribunal han determinado por primera vez que la ley de prescriptividad por el tema de lesa humanidad no aplica en este tipo de violaciones de derechos humanos que se produjeron en el contexto de violencia. Por eso la nota es negativa, pero también es esperanzadora por otro lado, porque significa que si nos organizamos, nos articulamos, si somos persistentes, sí, tarde, 40 años después, pero por lo menos podemos vencer esos contextos de impunidad en los casos de los crímenes contra nuestros colegas. He visto que el almirante Montoya, hoy congresista, está pidiendo que las noticias sobre los crímenes no se pongan en las primeras planas, no se resalten, no se llame la atención. ¿Y sabes lo que me hace acordar, Zuliana? Esta misma discusión que tuvimos cuando había el tema del terrorismo, que no quería que se informe sobre lo que estaba pasando en el Perú. Es decir, teníamos que hacer en los noticieros y en los programas periodísticos como si no existiera Sendero Luminoso, cuando no podías salir a la calle, cuando había apagones, había cochebombas. Es decir, el país estaba ensangrentado y mejor no hablamos de eso. Es ridículo simplemente pretender que los periodistas no pongamos con crudeza la realidad sobre la mesa, ¿no? Sí, escuchando siempre con estupor al congresista Montoya. Recuerdo una reunión cuando estuvimos los 40 días en el Congreso batallando contra la ley Mordaza, y ya sus posiciones y sus expresiones sobre el periodismo son claras, no son necesariamente de apertura y de garantizar la independencia. Tiene una visión muy regimentada también del ejercicio periodístico, y no extraña, ¿no? No es la primera persona. De hecho, la propia señora Boluarte, recordemos que hace varios meses decía que los periodistas solo deberíamos dar buenas noticias, ¿no? Y los periodistas nos tocó recordarles que nosotros no somos oficinas de relaciones públicas de ninguna institución del Estado. Nuestro trabajo es levantar la alfombra, contar lo que no se quiere que se sepa, y si hay una situación de inseguridad que es evidente, en la que la criminalidad gana terreno todos los días, los periodistas no podemos ponernos de costado. Eso sería faltar a los principios básicos del periodismo, que es contar la verdad de los hechos. Al contrario, el periodismo debería servirles para remecerlos como personas con altas responsabilidades en el Estado, para tomar medidas justamente desde el lugar que ostentan para combatir ese tipo de situaciones. La criminalidad es el principal problema que afronta hoy este país, y poner una venda desde los medios de comunicación de ninguna manera sería una solución a ese problema. Zuliana, muchas gracias por atendernos. A mí no me gusta esto de la celebración del Día del Periodista, odio eso de Feliz Día del Periodista, pero igual, o sea, yo creo que tú decías no hay mucho que celebrar. Yo creo que sí, Zuliana. El hecho de que gente joven, apasionada, amante de su profesión, se compre el pleito como tú y mucha otra gente de su generación se lo está comprando, es esperanzador. No solo para el periodismo, sino para el futuro del país, Zuliana. ¿Ah? Ustedes tienen la posta, ustedes se tienen que hacer cargo, y me da gusto de que se estén haciendo cargo. Un abrazo. Un abrazo, y que sea un día reflexivo, y un abrazo a todos los periodistas locales en regiones que siempre están siguiendo este espacio. Nicolás, vamos mucho a filiales y siempre nos hablan de estos espacios, y un abrazo especialmente a ellos, que hacen un ejercicio heroico del periodismo en sus lugares. Por supuesto que sí. Zuliana Lainez, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, ha estado con nosotros.